Su oferta es un insulto a mi inteligencia y a mi legado. La voz del jeque retumbó en árabe clásico, cortando el aire acondicionado de la lujosa sala de juntas en el corazón de Polanco. Afuera, la Ciudad de México vibraba bajo un sol inclemente, pero adentro, el tiempo parecía haberse congelado. Los ejecutivos se miraron, confundidos, esperando la traducción azucarada de su intérprete. Pero la única persona en esa sala que realmente entendió la furia y el desprecio en esas palabras no llevaba un traje de diseñador ni un reloj de lujo. Llevaba un uniforme azul descolorido y empujaba un carrito de limpieza. En ese instante, su invisibilidad, que había sido su refugio y su maldición, estaba a punto de hacerse añicos, desatando una cadena de eventos que no solo cambiarían su vida, sino que la obligarían a confrontar los fantasmas de un pasado que creía haber enterrado. Isabela Montero sentía el peso del mundo sobre sus hombros, un peso que olía a desinfectante, a amoníaco y a sueños rotos. Cada mañana, al enfundarse en el uniforme de limpieza del imponente corporativo Torre Centinela, experimentaba una dolorosa disolución de su propia identidad, transformándose en la figura anónima y genérica de la limpieza. Sus manos, enrojecidas y agrietadas por la constante exposición a productos químicos, eran el doloroso testamento de su sacrificio diario. Este castigo físico contrastaba brutalmente con la imagen de su diploma en estudios árabes y relaciones internacionales, un documento que acumulaba polvo y olvido en un cajón de su modesto apartamento en la bulliciosa colonia Doctores. A sus 29 años, la realidad era una bofetada a las aspiraciones que alguna vez albergó, pero el destino, o más bien la cruel desgracia, le había repartido una mano que la obligaba a jugar la partida de la supervivencia, sin importar el costo para su alma. El epicentro de su renuncia a todo por lo que había luchado académicamente tenía un nombre y una sonrisa frágil: Mateo, su hermano menor. Diagnosticado a los 16 años con una enfermedad autoinmune extremadamente rara y degenerativa, su tratamiento se había convertido en una hemorragia económica constante, una batalla financiera que libraban mes a mes con uñas y dientes. Cada frasco de medicamento importado, cada terapia especializada, cada consulta con inmunólogos de renombre, representaba una cifra astronómica que se sumaba a una montaña de deudas que parecía no tener cima. Por él, Isabela había abandonado una prestigiosa y prometedora beca de posgrado en la Universidad Americana de El Cairo y había aceptado sin dudar el primer trabajo que le ofrecía un sueldo fijo, seguro social y un horario que le permitía cuidarlo por las noches. La dignidad, se repetía, era un lujo inalcanzable. La vida de Mateo era su única y verdadera prioridad, su ancla y su motor en un océano de desesperanza. El recuerdo de su padre, el doctor Alejandro Montero, era a la vez un consuelo y una espina. Él había sido un respetado pero a menudo controversial arabista en la UNAM, un hombre que le había inculcado el amor por la lengua y la cultura de Oriente Medio. Le contaba historias de las 1001 noches y le enseñaba caligrafía árabe antes de que aprendiera a dividir. Pero su pasión académica también le había granjeado enemigos, especialmente el doctor Serrano, un colega más conservador que consideraba las teorías de su padre sobre la influencia sufí en la poesía novohispana como una herejía académica. Su padre había muerto hacía 5 años, llevándose consigo el sueño de fundar un pequeño centro de diálogo intercultural, un sueño que Serrano había ridiculizado públicamente. Ahora, Isabela no solo cargaba con el futuro de su hermano, sino también con el peso de ese legado inconcluso. Ese día, mientras el elevador de servicio la transportaba hacia el piso 50, el pináculo del lujo y el poder de la torre, escuchó fragmentos de la conversación de los ejecutivos que compartían el reducido espacio. Hablaban con una mezcla de ansiedad y arrogancia sobre la inminente reunión con Amir Al-Jamil, el enigmático y joven presidente de Jamil Holdings, un coloso empresarial con intereses en la tecnología de punta y las energías renovables.
Este jeque es un hueso duro de roer. Dicen que es impredecible, comentó uno, ajustándose la corbata de seda. Ricardo tiene un plan infalible para acorralarlo, ya verás, replicó otro con suficiencia. Isabela apretó los labios con fuerza. Conocía bien la reputación de Ricardo Vargas, el director de operaciones. Un hombre con una sonrisa de depredador y una ética profesional tan flexible como sus ambiciones. El árabe, su refugio intelectual y su conexión con su padre, ahora era simplemente el idioma de los magnates a los que ella les limpiaba los baños. Su asignación en el piso 50 era clara y humillante: mantenerse fuera de la vista, limpiar las áreas comunes y los baños privados con la eficiencia de un fantasma, mientras la crucial reunión se llevaba a cabo en la sala de juntas principal. El eco de las voces, alterado y distante, llegó hasta ella mientras vaciaba una papelera de diseño en el silencioso pasillo de mármol. La pesada puerta de caoba de la sala estaba ligeramente entreabierta, un descuido insólito en un entorno tan meticulosamente controlado. La curiosidad, una vieja y peligrosa amiga de sus días universitarios, la venció. Se asomó con una cautela casi animal, su cuerpo menudo oculto por el grueso marco, su presencia tan insignificante para el mundo que se movía dentro que nadie la notaría. O eso fue lo que creyó, completamente ajena al hecho de que ese simple acto de voyerismo estaba a punto de detonar su vida. En el interior, la atmósfera era densa y cargada de una tensión palpable. Ricardo Vargas, de pie a la cabeza de la mesa, dirigía la presentación con gráficos y proyecciones deslumbrantes. Su voz era un bálsamo meloso pero con un filo de inconfundible arrogancia. A su lado, un intérprete joven, cuyo rostro perlado de sudor delataba su nerviosismo, traducía sus palabras al árabe, pero la traducción era un auténtico desastre, una masacre lingüística. El hombre no solo confundía dialectos regionales, sino que utilizaba terminología coloquial y simplista para conceptos financieros y tecnológicos de alta complejidad. Y lo que era peor, suavizaba deliberada y torpemente la postura agresiva y condescendiente de Vargas. Isabela se estremeció, sintiendo una indignación profunda. Era una falta de respeto flagrante, no solo al idioma, sino a la inteligencia del hombre que escuchaba todo con una expresión de piedra. Amir al-Jamil. Amir, ataviado con una impecable taub blanca de algodón egipcio y una gutra a cuadros rojos y blancos perfectamente colocada, escuchaba con una paciencia que parecía casi antinatural. Sus ojos oscuros, sin embargo, profundos y analíticos, delataban una tormenta de pensamientos contenida. Cuando finalmente habló, su voz fue grave y calmada, pero cada palabra, articulada en un árabe culto y preciso, era un misil verbal. Fue entonces cuando pronunció la frase que hizo que a Isabela se le helara la sangre en las venas. Su oferta es un insulto a mi inteligencia y a mi legado. Cree que soy un necio al que puede deslumbrar con cifras infladas y promesas vacías. Están perdiendo mi valioso tiempo. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, pesado y premonitorio, como la calma que precede a un terremoto. El joven intérprete palideció de forma visible, tragando saliva con una dificultad que se hizo notar en toda la sala. El sudor ahora le corría por las sienes mientras su mente buscaba frenéticamente una manera de traducir aquella declaración de guerra, sin provocar un cataclismo diplomático y comercial. Finalmente, con la voz temblorosa y un hilo de voz, balbuceó en un español torpe: el señor al-Jamil, dice que aprecia la audaz y generosa propuesta, pero que necesita un poco más de tiempo para poder considerar los detalles financieros y las garantías que se ofrecen. Isabela no podía dar crédito a lo que sus oídos escuchaban. No se trataba de una mala traducción, era una mentira descarada, una fabricación cobarde diseñada para evitar el conflicto inmediato, pero que sin duda alguna insultaría aún más al jeque si éste llegaba a descubrir el engaño. Era una bomba de tiempo con un temporizador muy corto. Sin poder contenerse,
Un resoplido de pura incredulidad escapó de los labios de Isabela. Fue un sonido mínimo, casi inaudible, un suspiro de frustración, pero en el silencio sepulcral que reinaba en la sala, resonó con la fuerza de un trueno. Todas las cabezas, como si estuvieran unidas por un hilo invisible, se giraron en su dirección. Ricardo Vargas la fulminó con la mirada, sus ojos entrecerrándose hasta convertirse en dos rendijas de furia pura. «Fuera de aquí, ¿no ve que estamos en medio de una reunión privada y confidencial?», espetó, su voz un látigo afilado. Isabela retrocedió instintivamente, su corazón martilleando contra sus costillas, el rostro encendido por la vergüenza de haber sido descubierta espiando. Se disponía a murmurar una disculpa y desaparecer para siempre, cuando una voz grave y autoritaria la detuvo en seco. «Espere», ordenó Amir al-Yamil en árabe, levantando una mano con un gesto elegante y definitivo. Luego, ignorando por completo a los demás, se dirigió a Isabela directamente, sus ojos oscuros fijos en ella con una intensidad que la atravesó como un rayo. «¿Usted? ¿Entendió lo que realmente dije? ¿No es así?». La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío directo y peligroso. Isabela se quedó completamente paralizada. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Responder significaba romper todas las reglas. Era un acto de insubordinación que sin duda le costaría el trabajo que tan desesperadamente necesitaba para Mateo. Pero callar, después de esa mirada penetrante, después de esa pregunta directa, se sentía como una traición a sí misma, a su padre, a cada hora que había pasado estudiando. Todos los ojos en la sala estaban ahora fijos en ella, convirtiéndola en el epicentro de la atención. El intérprete la miraba con un pánico suplicante, Vargas con un odio que casi podía tocarse, y los demás ejecutivos con una mezcla de sorpresa y profunda confusión. «El señor al-Yamil le está preguntando si necesita algo para el servicio de limpieza», tradujo el intérprete, su voz temblorosa, en un último y patético intento por recuperar el control de la situación. Pero Amir negó lentamente con la cabeza, sin apartar ni por un instante sus ojos de Isabela. Repitió su pregunta, pero esta vez lo hizo en un inglés perfecto, con un ligero y cultivado acento de Oxford. «I asked her if she understood my actual words, in Arabic». La revelación de que el jeque era bilingüe dejó a los ejecutivos mexicanos boquiabiertos y al intérprete aún más pálido, si eso era posible. Isabela tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de todas las miradas y el futuro de su hermano en sus hombros. La imagen de las facturas médicas la instaba a callar, a correr, a desaparecer, pero la pasión por la lengua árabe que su padre le había legado, la indignación profesional ante la falta de ética y el desafío implícito en los ojos de Amir, la impulsaron a hablar. «Sí, señor, entendí perfectamente», respondió en un español claro y firme, y luego, girándose para mirar directamente a Amir, continuó en un árabe impecable, fluido y elegante. «Usted dijo que la Minton oferta era un insulto a su inteligencia y a su legado, y que consideraba la reunión una completa y absoluta pérdida de tiempo». La sala entera pareció contener la respiración al unísono. La sonrisa que se dibujó lentamente en el rostro de Amir al-Jamil no fue amplia, pero tuvo el efecto de transformar por completo su expresión, habitualmente severa e indescifrable. Fue una sonrisa de validación, de sorpresa genuina y de un incipiente respeto. Se reclinó cómodamente en su asiento, observando a Isabela como si la estuviera viendo por primera vez, no como una empleada de limpieza, sino como una pieza inesperada y fascinante en un juego de ajedrez de altísimo nivel. Ricardo Vargas, en cambio, parecía a punto de sufrir un aneurisma. Su rostro pasó del rojo intenso a un púrpura pálido y enfermizo. Había sido desenmascarado y humillado de la forma más pública posible frente al cliente más importante que la empresa había tenido en la última década. «Señorita», comenzó Vargas, su voz un siseo bajo y venenoso, luchando por mantener la compostura. «¿Quién demonios se cree que es usted para interrumpir una negociación de este nivel?
Considérese despedida. Pero antes de que pudiera añadir algo más, Amir lo interrumpió. Su propia voz ahora tranquila, pero con un filo de acero que no admitía réplica. Me temo que no, señor Vargas. La señorita no está despedida. De hecho, acaba de ser ascendida. A partir de este preciso momento, ella será mi única y exclusiva intérprete para el resto de estas negociaciones. Su incompetente traductor puede retirarse, y usted y yo, señor Vargas, necesitamos reanudar esta conversación, pero esta vez, si no le importa, lo haremos con un mínimo de honestidad. La orden fue tan contundente y definitiva que nadie en la sala se atrevió a contradecirla. Isabela se quedó de pie en el umbral, aferrada al mango de plástico de su carrito de limpieza, como si fuera un salvavidas en medio de un océano embravecido. Su mente era un torbellino, incapaz de procesar la vertiginosa secuencia de eventos. En menos de 5 minutos, había pasado de ser una sombra invisible a convertirse en el epicentro de la mayor crisis y el mayor drama en la historia reciente de la corporación. Un ejecutivo de menor rango, con el rostro lleno de asombro y un recién descubierto respeto, se acercó a ella y le indicó que lo acompañara para conseguirle una vestimenta más apropiada para sus nuevas funciones. Mientras salía de la sala, escoltada como si fuera una dignataria, su mirada se cruzó por última vez con la de Amir. Él le dedicó un casi imperceptible asentimiento de cabeza, un gesto silencioso que sellaba un pacto, una alianza inesperada forjada en el fuego de la confrontación. 20 minutos más tarde, Isabela regresó a la sala de juntas, y la transformación era asombrosa. Llevaba un sencillo pero elegante traje sastre de color gris marengo, que le habían prestado del guardarropa de emergencia de la empresa. Su largo cabello oscuro recogido en un moño sobrio y profesional, y sus manos, aunque aún mostraban las marcas de su arduo trabajo, estaban limpias y cuidadas. Se sentía como una actriz novata empujada al escenario en la noche del estreno, interpretando un papel para el que no había tenido tiempo de ensayar. Tomó asiento en la silla que le indicaron, junto a Amir al-Jamil, sintiendo el aroma sutil y exótico de sándalo y especias que emanaba de él, un universo olfativo aparte del olor a cloro y productos de limpieza al que estaba acostumbrada. El antiguo intérprete se había esfumado como si nunca hubiera existido. La reunión se reanudó, pero la dinámica interna había sufrido un cambio sísmico, con Isabela traduciendo cada palabra con una precisión y una fidelidad absolutas. Las verdaderas intenciones de ambas partes quedaron brutalmente expuestas. Las frases condescendientes y paternalistas de Vargas, ahora traducidas sin el filtro azucarado de antes, sonaban aún más ofensivas y arrogantes. Las respuestas cortantes, las preguntas incisivas y las exigencias claras de Amir, que antes eran diluidas y suavizadas, ahora caían sobre la mesa de negociaciones con el peso del granito. Isabela no solo traducía palabras, traducía matices culturales, el tono irónico, la carga de significado detrás de cada silencio, convirtiéndose en un puente transparente y a veces brutalmente honesto entre dos mundos que hasta ahora habían estado hablando en frecuencias completamente diferentes. Durante las siguientes horas de intensa negociación, Isabela demostró un dominio de la situación que dejó a todos los presentes perplejos. No solo su árabe era de un nivel académico impecable, sino que su comprensión intuitiva del lenguaje de los negocios era asombrosa. Aclaraba terminología técnica financiera, sugería reformulaciones diplomáticas para evitar malentendidos culturales que pudieran hacer descarrilar el acuerdo, y anticipaba con una precisión asombrosa los posibles puntos de fricción. Amir, cada vez más impresionado, comenzó a dirigirle preguntas directamente a ella en árabe, no solo sobre la traducción, sino pidiendo abiertamente su opinión estratégica. ¿Crees que su contrapropuesta sobre la propiedad intelectual es justa, Isabela, o es una trampa velada?, le preguntó en un momento, para el completo asombro y desconcierto de los ejecutivos mexicanos que solo veían a su jeque conversar animadamente con la ex limpiadora.
Ricardo Vargas la observaba desde el otro lado de la mesa, con un odio que crecía y se enconaba con cada minuto que pasaba. Cada intervención exitosa de Isabela era una bofetada pública a su autoridad, un doloroso y humillante recordatorio de su propio fracaso. Veía con impotencia cómo la confianza de Amir en ella se cimentaba, cómo el magnate valoraba más la opinión de la limpiadora que la de todo su equipo de expertos y asesores. Vargas sabía que había perdido por completo el control de la negociación, y lo que era peor, sentía con una certeza helada que su propia y brillante carrera en la empresa pendía de un hilo muy delgado. En los oscuros recovecos de su mente, una idea peligrosa y vengativa comenzó a tomar forma. Si él no podía ganar esta negociación, al menos se aseguraría de que Isabela Montero, la causa de su humillación, cayera con él y desde una altura mucho mayor. Al final de un día agotador, se había llegado a un punto muerto, pero ambas partes habían acordado un marco para seguir negociando. Amir, sin embargo, parecía extrañamente satisfecho con el progreso. «Continuaremos mañana por la mañana», anunció a todos. «Y quiero dejar claro que la señorita Montero deberá estar disponible para mí durante toda mi estancia en la Ciudad de México. No solo para estas reuniones, sino para todas mis actividades, tanto profesionales como sociales. Será compensada de manera más que generosa por su tiempo y experiencia». La petición sonó más como una orden real. Isabela se sentía atrapada en un torbellino, un huracán que la había arrancado de su vida anterior. La rutina, la invisibilidad, la certeza de su miseria, todo se había desintegrado. No sabía qué sentir: miedo, euforia, pánico o una vertiginosa combinación de las tres. Cuando la sala finalmente se vació, a excepción de ellos dos y el silencio que ahora parecía diferente, más íntimo, Amir se volvió hacia ella. «Has realizado un trabajo absolutamente excepcional hoy, Isabela», le dijo en un árabe suave, su tono ahora mucho más personal y cálido. «¿Puedo hacerte una pregunta personal? ¿Por qué alguien con tu innegable talento, con tu intelecto y tu dominio de mi cultura, está limpiando pisos para ganarse la vida?» La pregunta era directa, sin el menor atisbo de lástima, solo una curiosidad genuina. Isabela sintió que el nudo que llevaba años en su garganta comenzaba a deshacerse. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía de verdad, veía más allá del uniforme y de las apariencias. Decidió, en un impulso, ser completamente honesta. Le habló de su título, de sus sueños frustrados, de su padre, y finalmente, con la voz entrecortada por la emoción, le habló de Mateo y de su enfermedad. Amir la escuchó en un silencio absoluto, su rostro una máscara de concentración, su mirada nunca apartándose de la de ella. No mostró lástima, lo cual Isabela agradeció profundamente, sino algo más profundo y significativo, un palpable respeto. Cuando ella terminó su relato, él asintió lentamente, procesando cada palabra. «El honor de una persona», dijo finalmente en un tono grave, «no se encuentra en el título que ostentamos o en la cuenta bancaria, sino en las batallas que libramos en silencio por aquellos a quienes amamos. Has estado luchando una guerra silenciosa por tu familia. Eso te hace más admirable y honorable que cualquier CEO que he conocido en mi vida». Sacó una elegante tarjeta de presentación de su cartera. «Este es mi número de teléfono personal. Mañana, después de la reunión, quiero hablar contigo sobre algo más que negocios. Algo que creo que podría interesarte mucho más y cambiar tu situación de forma definitiva». Esa noche, en la quietud de su pequeño apartamento, con el sonido de la respiración acompasada de Mateo desde la otra habitación, Isabela no pudo dormir. La tarjeta de Amir, pesada y con su nombre grabado en un elegante relieve dorado, parecía irradiar una extraña energía en la palma de su mano. Sostuvo entre sus dedos una fotografía desgastada de su hermano, cuya sonrisa frágil y valiente era el centro de su universo. La oportunidad que se le presentaba era vertiginosa, casi irreal.
podría significar la seguridad financiera para garantizar el tratamiento de Mateo, el fin de sus preocupaciones más acuciantes, la posibilidad de darle una vida mejor. Pero también significaba adentrarse de lleno en un mundo de poder, de intrigas palaciegas y de hombres despiadados como Ricardo Vargas, quien, estaba segura, ahora la consideraba su enemiga mortal y no descansaría hasta verla caer. Al día siguiente, Isabela llegó a la Torre Centinela sintiéndose una persona completamente distinta. Vestía su único traje formal, un sencillo pero elegante vestido de color azul marino que había guardado durante años para ocasiones especiales que nunca llegaban. Ya no era la chica invisible del carrito de limpieza. El guardia de seguridad de la entrada principal, que antes apenas registraba su existencia, la saludó con un sonoro y respetuoso «Buenos días, señorita Montero», y le indicó que podía subir por el elevador principal, el INMOC, reservado para ejecutivos y visitantes importantes. El cambio de estatus era tan repentino y drástico que se sentía surrealista, como si estuviera viviendo el sueño de otra persona. En el piso 50, Ricardo Vargas la recibió con una sonrisa helada que no llegaba a sus ojos, una cortesía forzada que apenas lograba ocultar la profunda hostilidad que emanaba de él. La sesión de negociación de ese día fue aún más intensa y reveladora. Con la confianza plenamente establecida entre ellos, Amir e Isabela trabajaron en una sincronía casi telepática. Desmantelaron la compleja propuesta de Vargas punto por punto, exponiendo con una lógica implacable sus debilidades estructurales, sus cláusulas abusivas y sus proyecciones financieras infladas. Isabela no solo traducía, a petición expresa de Amir, le proporcionaba valioso contexto sobre las sutilezas de las leyes mercantiles mexicanas y las prácticas comerciales locales, convirtiéndose en su asesora de facto y su principal estratega en la sala. Vargas se veía cada vez más acorralado y expuesto, su plan infalible, desmoronándose ante sus propios ojos gracias a la inesperada intervención de la mujer, que hasta hacía apenas 48 horas, él consideraba menos que el polvo de sus zapatos de diseñador. Durante un receso, mientras el equipo mexicano se reagrupaba frenéticamente para intentar planear una contraoferta desesperada, Amir llevó a Isabela a uno de los enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la inmensa Ciudad de México. «Quiero construir algo importante en este país», le confesó en un tono confidencial, su mirada perdida en el horizonte. «No otro edificio de oficinas o una fábrica. Quiero crear un puente, un diálogo, un centro cultural mexicano-árabe, un espacio para el arte, la música, la literatura, el conocimiento». La pasión en su voz era palpable, transformando su rostro. «Mi madre era de Guadalajara. Murió de una enfermedad repentina cuando yo era solo un niño. Este proyecto es mi forma de honrar su memoria, de reconectar con la mitad de mi sangre que mi familia en Abu Dhabi, y en especial mi padre, siempre quisieron que olvidara». La revelación personal dejó a Isabela sin aliento y cambió por completo su percepción de Amir. De repente, el magnate de los negocios formidable y calculador se desvaneció, y en su lugar apareció un hombre con una herida profunda, con una búsqueda personal de identidad que resonaba con la propia historia de legado y pérdida de Isabela. «Necesito a alguien que dirija ese centro desde sus cimientos», continuó él, volviéndose para mirarla fijamente, sus ojos buscando los de ella. «Alguien que entienda ambos mundos, que hable ambos idiomas no solo con la boca, sino con el corazón y el alma. Alguien con tu pasión, tu inteligencia y tu inquebrantable integridad. Te quiero a ti, Isabela. Quiero que seas la directora de este sueño». La oferta era tan monumental, tan fuera de toda lógica y proporción, que Isabela se quedó sin palabras, su mente incapaz de formular una respuesta. Antes de que pudiera articular un pensamiento, Ricardo Vargas los interrumpió con una falsa carraspera, anunciando que su equipo estaba listo para reanudar la reunión. Pero la semilla de la propuesta ya estaba plantada en la mente y el corazón de Isabela. Durante el resto de la jornada,
Su concentración se dividió entre las complejas cláusulas del contrato de adquisición y la vívida visión de un centro cultural vibrante y lleno de vida, entre la cruda realidad de su existencia actual y el sueño casi increíble que Amir le acababa de ofrecer. Al final de la tarde, la negociación se cerró. Amir había conseguido un acuerdo espectacularmente favorable para su empresa, y la reputación de Vargas como negociador estrella quedó seriamente dañada. El CEO de la corporación, furioso por el desastre, ya había programado una reunión de emergencia para pedirle cuentas. Mientras todos recogían sus cosas, visiblemente agotados, Vargas se acercó a Isabela, su rostro una máscara de furia contenida y fría. «Disfruta de tu momento de gloria, Montero», siseó en voz baja para que solo ella pudiera oírlo, su aliento cargado de veneno. «Pero este mundo te masticará y te escupirá sin piedad. No perteneces aquí, y yo, personalmente, me voy a encargar de que todos lo sepan. Te voy a destruir, te lo juro». La amenaza era directa, personal y escalofriante. Isabela sintió un escalofrío de miedo recorrer su espalda, pero también, para su sorpresa, una extraña y nueva resolución. Este hombre la había subestimado una vez. Ella no volvería a cometer el error de subestimarlo a él. La guerra no había terminado, solo acababa de empezar. Esa noche, Amir la invitó a cenar. Para sorpresa de Isabela, no la llevó a un restaurante ostentoso y exclusivo de Polanco, sino a un pequeño, auténtico y encantador lugar de comida libanesa en el corazón de la colonia Condesa. Hablaron durante horas, despojándose de sus roles de jefe y empleada, conectando como dos personas que habían encontrado una afinidad inesperada en medio del caos. Isabela le contó más detalles sobre la lucha diaria de Mateo, sobre el agotamiento físico y emocional que conllevaba. A su vez, Amir le habló de su solitaria infancia en un palacio dorado, de la inmensa presión de ser el heredero de un imperio y del constante desprecio de su familia, especialmente de su poderoso y tradicionalista tío Rashid, hacia todo lo que tuviera que ver con su contaminada sangre mexicana. «Mi tío Rashid cree que este proyecto cultural es una locura, un capricho sentimental y un insulto a la memoria de mi padre, que era un hombre de negocios puro y duro», confesó Amir, su mirada ensombrecida por el recuerdo. «Él controla una parte muy importante del fideicomiso familiar. Se opondrá a mí con todas las herramientas a su alcance, y son muchas». Isabela se dio cuenta entonces de que la increíble oferta de Amir no era solo una oportunidad de oro para ella, sino que también era un valiente acto de rebelión para él. Al aceptar, no solo estaría cambiando su propio destino, sino que se estaría uniendo a su lucha personal, convirtiéndose en su aliada y confidente en una guerra familiar y cultural de enormes proporciones. «Acepto», dijo finalmente Isabela, su voz firme y decidida. «Acepto dirigir el centro. Construyamos ese puente juntos, Amir». Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad y cambios drásticos. Isabela presentó su renuncia en la Torre Centinela, causando un auténtico revuelo, y convirtiéndose en una leyenda instantánea entre sus antiguas compañeras. Con un generoso adelanto de su nuevo y extraordinario sueldo, pudo saldar las deudas médicas más urgentes que la ahogaban, y lo más importante, contratar a una enfermera especializada a tiempo completo para Mateo. Esto le proporcionó una paz mental y una libertad que no había experimentado en años. Se sumergió de lleno en el proyecto del Centro Cultural, trabajando codo a codo con Amir, buscando la ubicación perfecta, entrevistando a arquitectos de renombre y contactando a artistas, sintiendo cómo el proyecto se convertía en su nueva y apasionante razón de ser. Mientras tanto, Ricardo Vargas, humillado y despedido de su puesto de alto nivel, no se quedó de brazos cruzados lamiéndose las heridas. Su profundo odio hacia Isabela se transformó rápidamente en una oscura y peligrosa obsesión. Utilizando sus contactos en el mundo corporativo y sus habilidades para la investigación sucia, comenzó a escarbar en la vida de Isabela.
buscando desesperadamente cualquier cosa, cualquier debilidad o error del pasado que pudiera usar para desacreditarla y destruirla. Descubrió los detalles de la enfermedad de su hermano y la precaria situación financiera en la que se encontraba antes de conocer a Amir, y en su mente retorcida y vengativa, vio una oportunidad para tejer una narrativa ponzoñosa y letal. Vargas se dedicó a preparar un dossier anónimo, una mezcla tóxica de verdades a medias, exageraciones y mentiras descaradas. Lo filtró de manera estratégica a los tabloides más sensacionalistas de la ciudad y, de forma aún más crucial, se aseguró de que una copia llegara directamente a manos del tío de Amir, Rashid Al-Jamil, en Abu Dhabi. El dossier pintaba a Isabela como una estafadora maestra y una cazafortunas sin escrúpulos que se había infiltrado en la empresa. Había seducido al ingenuo y sentimental jeque con una historia lacrimógena sobre su hermano enfermo, y ahora estaba manipulándolo para malversar fondos de la compañía para su caprichoso proyectito cultural. Era una mentira perfectamente construida sobre una base de realidad, lo que la hacía aún más peligrosa y creíble para alguien como Rashid, que ya estaba predispuesto a creer lo peor de la situación. La bomba mediática estalló una mañana de martes, con la fuerza de un huracán. Un conocido tabloide publicó en su primera plana una foto granulada de Isabela y Amir saliendo del restaurante libanés, con un titular enorme y cruel: El jeque y la limpiadora. Amor de cuento de hadas o la estafa maestra del siglo. El artículo que acompañaba la foto era un veneno destilado, lleno de insinuaciones maliciosas sobre su pasado humilde, sus repentinas e inexplicables riquezas y su supuesta manipulación. Isabela se sintió completamente devastada, expuesta y humillada a un nivel que nunca antes había imaginado. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas. Su modesto edificio en la colonia Doctores fue asediado por fotógrafos. Se sentía como si el mundo entero la estuviera juzgando y condenando sin juicio. La reacción de Amir fue inmediata y protectora. La llamó en cuanto vio la noticia, y su voz fue un bálsamo de calma en medio de la tormenta. No leas absolutamente nada. No escuches a nadie. No respondas a ninguna llamada. Confío en ti ciegamente, Isabela. Esto es un ataque orquestado y sucio, y lo vamos a enfrentar juntos, como aliados. Pero a pesar de su apoyo incondicional, Isabela podía sentir la inmensa presión que se acumulaba a su alrededor. El equipo de relaciones públicas de Jamil Holdings en México estaba en estado de pánico. Los inversores potenciales para otros proyectos que Amir exploraba en el país comenzaron a hacer preguntas incómodas y a mostrarse reticentes. La sombra de la duda, expertamente plantada por Vargas, era potente y se extendía rápidamente. Y lo peor aún estaba por llegar. Su tío Rashid, armado con el dossier y la cobertura mediática, anunció que viajaría de inmediato a la Ciudad de México para poner orden en el circo de su sobrino. La llegada de Rashid Al-Jamil al aeropuerto de la Ciudad de México fue como la de un monarca furioso visitando una colonia rebelde. Era un hombre mayor, de mirada fría como el hielo y gesto adusto, la personificación de la tradición, el poder patriarcal y el dinero antiguo. Se reunió en privado con Amir en la suite presidencial de su hotel y le lanzó un ultimátum brutal. Abandona esta farsa sentimental de centro cultural, despide a esa mujerzuela trepadora y regresa a Abu Dhabi de inmediato para cumplir con tus verdaderos deberes como cabeza de esta familia. Si no lo haces, convocaré al consejo familiar y te declararé incompetente para dirigir el holding. Te despojaré de todo lo que mi hermano, tu padre, te dejó. La amenaza no era un farol. Rashid tenía el poder y la influencia para cumplirla. Amir se encontró de repente en una encrucijada imposible, una elección que definiría el resto de su vida. Por un lado, estaba el vasto imperio que su padre había construido, su legado, su responsabilidad familiar y generacional. Por el otro, estaba el sueño de su madre, su propia y fracturada identidad, y la mujer en la que no solo había llegado a confiar plenamente,
sino que se dio cuenta en ese instante con una certeza abrumadora y cristalina. Había llegado a amar profundamente. Se negó a ceder. Este centro se construirá y Isabela lo dirigirá, le respondió a su tío con una calma desafiante. Es mi decisión, y si eso significa perder el control del holding, que así sea. Construiré mi propio legado, uno que honre a mis dos padres, no solo a uno. La guerra abierta estaba declarada. Cuando Isabela se enteró del terrible ultimátum, se sintió aplastada por la culpa. No puedes perder tu imperio, tu herencia, por mí, le dijo a Amir esa noche, con lágrimas de angustia surcando su rostro. Tal vez Vargas tenía razón desde el principio. Tal vez yo no pertenezco a tu mundo. Tal vez todo esto ha sido un error terrible. Amir la tomó suavemente del rostro, obligándola a mirarlo. Su propia mirada intensa y llena de una convicción inquebrantable. Tu mundo, mi mundo, ya no existen como entidades separadas, Isabela. Solo existe nuestro mundo, el que estamos construyendo juntos ladrillo a ladrillo. Y no voy a abandonarlo. Y por supuesto, no voy a abandonarte a ti. En ese momento de crisis extrema, su relación se solidificó, transformándose de una alianza profesional a un pacto personal e inquebrantable. Decidieron que la mejor defensa era un ataque bien planeado. Mientras Amir se dedicaba a lidiar con las complejas consecuencias financieras y familiares del órdago de su tío, Isabela, utilizando su afilada inteligencia y sus habilidades para la investigación que había perfeccionado en la universidad, comenzó a rastrear el origen exacto de la filtración mediática. La amenaza directa de Vargas resonaba en su mente, con la ayuda de un discreto pero brillante experto en ciberseguridad contratado por Amir. Encontraron la pista digital que necesitaban, un correo electrónico encriptado enviado desde una cuenta anónima, pero que pudo ser rastreado hasta una dirección IP asociada a una pequeña oficina que Vargas había alquilado recientemente bajo un nombre falso. Tenían la prueba irrefutable que lo conectaba todo. Con la evidencia en su poder, Amir e Isabela no acudieron a la policía, sino que convocaron su propia conferencia de prensa en un prestigioso hotel. No se presentaron para defenderse de las acusaciones, sino para lanzar una contraofensiva. Presentaron de manera clara y metódica las pruebas de la campaña de difamación orquestada por Ricardo Vargas, incluyendo una grabación de audio de la amenaza que le había hecho a Isabela en la sala de juntas. Anunciaron públicamente el inicio de acciones legales por difamación, calumnias y extorsión, pero hicieron algo aún más poderoso. Isabela tomó la palabra y, con una elocuencia, una calma y una dignidad, que silenció a la sala llena de periodistas, contó su historia, no como una víctima quejumbrosa, sino como una mujer que había luchado por su familia y que ahora luchaba por un sueño. Sí, limpié pisos para ganarme la vida, dijo, su voz resonando con una fuerza y una claridad inesperadas a través de los micrófonos. Y me enorgullezco profundamente de cada día de trabajo honesto que me permitió cuidar de la persona que más amo en este mundo. Mi valor como persona no reside en el título que ostento, en la ropa que visto o en la cuenta bancaria que tengo, sino en mi educación, en mis principios y en mi capacidad para construir puentes, no para quemarlos. Su discurso, transmitido en vivo por varias cadenas de noticias, cambió la narrativa pública de manera instantánea y radical. La gente ya no veía a una cazafortunas, veía a una mujer íntegra, valiente e inspiradora. El apoyo popular se volcó masivamente a su favor. El tío Rashid, al ver desde su hotel cómo su estrategia de presión, pública y mediática, había fracasado estrepitosamente, y que su sobrino estaba dispuesto a sacrificarlo todo antes que ceder, jugó su última y más poderosa carta. Inició formalmente los procedimientos legales en los tribunatos de los Emiratos Árabes Unidos para congelar todos los activos de Amir vinculados al fideicomiso familiar, intentando ahogar financieramente el proyecto del centro cultural antes de que pudiera siquiera poner la primera piedra.
La construcción, que acababa de comenzar en un hermoso y antiguo edificio protegido de la colonia Roma, se detuvo abruptamente. Por un momento, pareció que, a pesar de la victoria moral, el poder y el dinero del viejo mundo acabarían por triunfar. Pero Amir, un estratega consumado, había anticipado este movimiento desde hacía años. Conociendo bien la mentalidad de su familia y su desaprobación hacia sus inclinaciones mexicanas, había estado desviando discretamente una parte de sus ganancias personales y bonificaciones a fondos de inversión, independientes y diversificados, completamente fuera del alcance del control del fideicomiso familiar. No era una fortuna tan vasta como el imperio de Jamil Holdings, pero era un capital considerable, más que suficiente. «Es suficiente», le dijo a Isabela con una sonrisa tranquila, mostrándole los estados de cuenta. «Es suficiente para terminar nuestro centro y para empezar de nuevo si es necesario». Fue una apuesta total, un salto al vacío sin la red de seguridad de su familia, un acto de fe en sí mismo y en ella. El trabajo en el Centro Cultural Mexicano Árabe se reanudó con más fuerza y entusiasmo que nunca. La historia de su lucha contra la adversidad se había vuelto legendaria en los círculos culturales y sociales de la Ciudad de México. Artistas de renombre, intelectuales, académicos y decenas de voluntarios se ofrecieron a colaborar con el proyecto, contagiados por la visión y la increíble resiliencia de la pareja. El centro se convirtió en mucho más que un edificio. Se transformó en un símbolo de resistencia cultural, de la unión de dos mundos y de la lucha contra los prejuicios y el clasismo. Ricardo Vargas, enfrentando una demanda millonaria por daños morales y el ostracismo total de la comunidad empresarial, desapareció de la vida pública, su carrera y su reputación hechas cenizas. La noche de la inauguración, varios meses después, fue un evento deslumbrante y memorable. El centro era una auténtica obra de arte, un espacio que fusionaba la arquitectura colonial mexicana con la delicadeza del diseño árabe de una manera orgánica, moderna y hermosa. Isabela, radiante con un vestido diseñado por un joven talento mexicano que incorporaba complejos bordados árabes, se movía entre los cientos de invitados con la gracia y la seguridad de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. A su lado, Amir la miraba con un amor y una admiración tan profundos que eran evidentes para todos los presentes. Durante su discurso inaugural, frente a ministros, embajadores y las figuras más importantes de la cultura mexicana, Amir sorprendió a todos. «Se dice que he construido este centro como mi legado», dijo al micrófono. «Pero la verdad es que este centro no es mi legado. Es el testimonio viviente del espíritu indomable de una mujer que me enseñó el verdadero significado del honor, la lealtad, la valentía y el amor. Este es el legado de Isabela Montero». Luego, ante la mirada atónita de cientos de personas y las cámaras de televisión, se arrodilló y, sacando un anillo con un zafiro que igualaba el color del uniforme que ella llevaba cuando la conoció, le pidió matrimonio. El sí de Isabela fue ahogado por una ovación atronadora y las lágrimas de emoción de la multitud. Incluso Mateo, ahora mucho más estable y fuerte gracias a los nuevos tratamientos, aplaudía con euforia desde la primera fila. Más tarde esa noche, en la tranquilidad de la terraza del centro, mirando el interminable mar de luces de la ciudad que se extendía hasta el infinito, Isabela y Amir reflexionaron sobre su increíble y tumultuoso viaje. Pensar que todo esto, todo, comenzó porque entendí una simple frase en árabe en una sala de juntas, murmuró Isabela, apoyando la cabeza en el hombro de su prometido. «No», respondió Amir, besando su frente con ternura. «No comenzó ahí, comenzó mucho antes. Estaba escrito en las estrellas, en el destino, Maktub, que nuestros caminos se cruzarían. Estaba escrito que tú estabas destinada a construir puentes entre mundos, no solo a limpiar los pisos que otros ensucian».
La relación de Amir con su familia en Abu Dhabi quedó permanentemente fracturada, pero con el tiempo, encontró una nueva y más auténtica familia en México. La vibrante comunidad de artistas e intelectuales que orbitaban alrededor del centro, los amigos leales que había hecho, y por encima de todo, Isabela y su hermano Mateo, a quien llegó a querer como propio. Descubrió con una claridad liberadora que la verdadera riqueza no residía en los pozos petroleros de su país natal, sino en la satisfacción de construir algo significativo, en el amor incondicional y en la invaluable libertad de ser él mismo, el orgulloso hijo de un empresario árabe y de una mujer soñadora de Guadalajara. El Centro Cultural Mexicano Árabe se consolidó como un faro de actividad y un referente ineludible en la vida cultural de la Ciudad de México y de toda Latinoamérica. Una de sus primeras y más exitosas publicaciones fue una aclamada antología, bilingüe de poetas árabes contemporáneas, un proyecto personal traducido y prologado por la propia Isabela, cumpliendo así uno de sus sueños universitarios más queridos y olvidados. Se convirtió en una voz influyente y respetada, una líder cultural cuya increíble historia de superación personal y profesional inspiraba a miles de personas, especialmente a mujeres jóvenes, a no renunciar jamás a sus pasiones. La vida de Isabela se había transformado de maneras que nunca hubiera podido prever. La constante ansiedad por las finanzas de la enfermedad de Mateo fue reemplazada por una calma y una seguridad que le permitieron concentrarse no solo en la supervivencia, sino en prosperar. Pudo brindarle a su hermano el acceso a los mejores especialistas del mundo, y la salud de Mateo mejoró significativamente, permitiéndole incluso tomar clases de arte en el mismo centro cultural que su hermana dirigía, un círculo de sanación y esperanza que cerraba las heridas del pasado. El impacto del centro cultural superó todas las expectativas. Se convirtió en un punto de referencia en la vida cultural de la Ciudad de México, atrayendo a turistas, académicos y artistas de todo el mundo. Isabela, con su perspectiva única y su profunda comprensión de ambas culturas, implementó programas innovadores que fomentaban un diálogo genuino. Organizó festivales de cine, residencias para artistas y colaboraciones gastronómicas que celebraban las sorprendentes similitudes entre la cocina mexicana y la de Oriente Medio, creando experiencias que deleitaban y educaban al público. Amir, liberado del peso de las expectativas de su familia, floreció de una manera nueva. Aunque había renunciado al control del vasto imperio de Yamil Holdings, su visión para los negocios no había desaparecido. Invirtió en startups tecnológicas mexicanas, enfocándose en proyectos de energía sostenible y tecnología educativa. Se convirtió en un filántropo respetado, pero siempre de una manera práctica, buscando crear oportunidades y no solo firmar cheques. Y en cada paso, Isabela era su socia, su confidente y su consejera más fiable. La boda fue un evento que reflejó perfectamente su historia. No fue una ceremonia ostentosa en un salón de lujo, sino una celebración íntima en el jardín del centro cultural. La música mezclaba mariachis con el laúd árabe. La comida era una fusión creada por los chefs del centro, y los invitados eran una mezcla ecléctica de artistas, intelectuales, familiares y sus antiguas compañeras de limpieza, a quienes Isabela insistió en invitar como invitadas de honor. Fue una celebración no de la riqueza, sino de la comunidad que habían construido. Con el tiempo, la noticia de su éxito llegó a oídos de miembros más jóvenes y de mente más abierta de la familia Al-Jamil en Abu Dhabi. Una prima de Amir, fascinada por la historia, visitó el centro en México y quedó impresionada por su vitalidad y su impacto. A su regreso, comenzó a abogar por una reconciliación, argumentando que el proyecto de Amir no era una vergüenza, sino un nuevo tipo de activo, un puente cultural que fortalecía la imagen de la familia en el escenario mundial, de una manera que los negocios por sí solos no podían. El tío Rashid nunca cedió,
muriendo años después aferrado a sus viejas tradiciones y prejuicios. Sin embargo, la nueva generación de la familia, liderada por la prima de Amir, finalmente extendió una rama de olivo. Invitaron a Amir e Isabela a Abu Dhabi, no para que él reclamara su antiguo puesto, sino para proponer una colaboración entre el Centro de México y una nueva fundación cultural que querían establecer en los Emiratos. El puente que habían construido en un solo sentido ahora tenía el potencial de convertirse en una verdadera autopista de 2 vías. Isabela, al regresar a Abu Dhabi, ya no era la mujer intimidada que había sido la primera vez. Ahora era una líder cultural reconocida, una mujer segura de sí misma que caminaba con la misma confianza por los zocos tradicionales que por las galerías de arte contemporáneo. Negoció los términos de la colaboración como la experta que era, asegurando que el intercambio fuera equitativo y respetuoso, protegiendo la autonomía y la visión del centro que ella y Amir habían creado desde cero. La historia de Ricardo Vargas sirvió como una moraleja en los círculos corporativos de México. Su caída fue tan espectacular como su ascenso. Después del escándalo, ninguna empresa seria quiso contratarlo. Se desvaneció en la oscuridad, un recordatorio de que la arrogancia y la malicia pueden construir imperios temporales, pero a la larga, la integridad y el carácter son los cimientos que perduran. Su intento de destruir a Isabela solo sirvió para catapultarla a un nivel de éxito y respeto que él nunca podría alcanzar. Mateo Montero, con su salud estabilizada, descubrió un talento extraordinario para la pintura. Su primera exposición individual se llevó a cabo en la galería principal del Centro Cultural, un evento cargado de emoción. Sus obras, a menudo explorando temas de fragilidad y resiliencia, conmovieron profundamente a la crítica y al público. Isabela, al ver a su hermano rodeado de admiradores, sintió que su victoria era completa. No solo había salvado su vida, sino que le había dado las herramientas y el espacio para encontrar su propia voz y su propio propósito. En los aniversarios de la inauguración del centro, Isabela y Amir tenían una tradición. Se escapaban a la terraza, lejos de la fiesta, y miraban la ciudad en silencio por unos momentos. Era su forma de recordar el punto de partida, el caos, la lucha y la improbable serie de eventos que los habían unido. Era un momento para la gratitud, no solo el uno por el otro, sino por las dificultades que los habían forjado y les habían revelado su propia fuerza. El carrito de limpieza que Isabela empujaba aquel día fatídico fue, irónicamente, adquirido por el centro para su colección permanente. No se exhibía de forma prominente, sino que se encontraba en un pequeño rincón del archivo, junto a una primera edición de las traducciones de Isabela y las fotos de la construcción. Era un recordatorio humilde y privado para ellos, un símbolo de que los comienzos más humildes pueden conducir a los destinos más extraordinarios, y de que nunca se debe subestimar a la persona que empuja el carrito. La relación de Isabela con sus antiguas compañeras de trabajo se mantuvo fuerte. Varias de ellas, inspiradas por su historia, se inscribieron en los cursos de idiomas y desarrollo profesional que ofrecía el centro. Isabela estableció un programa de becas financiado por la Fundación de Amir, específicamente para apoyar la educación continua de trabajadores de bajos ingresos en la ciudad. Su empatía no era teórica, estaba arraigada en su propia experiencia, y usó su nueva posición para crear oportunidades reales para otros. Amir a menudo bromeaba diciendo que el mejor negocio que había hecho en su vida no fue la adquisición de una empresa tecnológica o un acuerdo energético, sino contratar a su intérprete en la Torre Centinela. Fue la inversión con el mayor retorno, decía, sonriendo. Obtuve una socia de por vida, una familia y un propósito que vale más que todo el petróleo de Arabia. Su amor, forjado en la adversidad, se había profundizado con cada desafío superado, convirtiéndose en el fundamento sólido sobre el que construyeron su vida juntos. La dualidad cultural de sus propios hijos se convirtió en la máxima expresión del
puente que habían construido. Crecieron hablando español, árabe e inglés con fluidez, pasando tiempo en la vibrante Ciudad de México y en la cosmopolita Abu Dhabi. Aprendieron a bailar jarabe tapatío y a apreciar la poesía del desierto. Para ellos, la fusión de culturas no era un concepto, sino simplemente su realidad, la rica y compleja tela de su identidad, tejida por la improbable historia de amor de sus padres. A veces, en las noches tranquilas, Isabela sacaba su viejo diploma polvoriento del cajón donde una vez lo había guardado como un recordatorio de un fracaso. Ahora lo miraba con una sonrisa. No era un pedazo de papel inútil. Había sido la semilla. Una semilla que había permanecido latente durante un largo y duro invierno, pero que, cuando finalmente encontró la luz inesperada en una sala de juntas, había florecido en un jardín mucho más vasto y hermoso de lo que jamás se había atrevido a soñar. El concepto de invisibilidad que tanto había atormentado a Isabela se convirtió en un tema recurrente en sus charlas y escritos. Hablaba con elocuencia sobre las personas que la sociedad pasa por alto, los trabajadores de servicios, los inmigrantes, aquellos cuyas contribuciones son esenciales pero raramente reconocidas. Su historia personal le dio una plataforma poderosa para abogar por la dignidad y el respeto para todos, transformando su dolor pasado en una herramienta para el cambio social, demostrando que su voz era ahora más fuerte que nunca. La dinámica con Minan 160. La familia Al-Jamil continuó evolucionando. Tras la exitosa colaboración entre las fundaciones, la percepción de Isabela en Abu Dhabi cambió drásticamente. De ser la limpiadora mexicana, pasó a ser conocida como la directora Montero, una estratega cultural brillante y una negociadora formidable. Ganó su respeto no por el apellido de su esposo, sino por sus propios méritos, rompiendo estereotipos y demostrando que el talento y la inteligencia no conocen fronteras ni clases sociales. Amir, al observar a Isabela comandar una reunión con diplomáticos y líderes empresariales en Abu Dhabi, sentía una oleada de orgullo tan intensa que casi dolía. Recordaba a la mujer asustada pero desafiante que había visto por primera vez junto a un carrito de limpieza. La esencia de esa mujer seguía ahí, su integridad, su coraje, pero ahora estaba revestida de una confianza y una autoridad que había ganado a pulso. Él no la había salvado, simplemente le había abierto una puerta. Ella había cruzado el umbral y había construido el palacio por sí misma. El antiguo intérprete, a quien Isabela, en un acto de sorprendente generosidad, contrató para enseñar niveles básicos de árabe en el centro, se convirtió en uno de sus más leales empleados. Le confesó que la presión de Vargas lo había aterrorizado ese día y que admiraba el valor que ella había tenido para decir la verdad. Su historia se convirtió en una lección interna en el centro sobre la importancia de la ética profesional y el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil. Uno de los proyectos más personales de Isabela fue la creación de un archivo de historia oral. Dedicó recursos a entrevistar y grabar las historias de inmigrantes de Oriente Medio en México, preservando sus recuerdos y experiencias de integración, lucha y éxito. Era su manera de honrar las innumerables historias no contadas, de asegurarse de que otras voces, como la suya alguna vez, no se perdieran en el silencio. El proyecto fue aclamado internacionalmente y consolidó la reputación del centro como una institución seria y comprometida. La salud de Mateo se convirtió en un testimonio del poder del acceso a la atención médica. Con su enfermedad bajo control, no solo se dedicó al arte, sino que se convirtió en un defensor de los pacientes con enfermedades raras en México. Usando la plataforma del centro, organizó eventos para recaudar fondos y concienciar, canalizando su propia experiencia de vulnerabilidad en una fuerza para ayudar a otros que enfrentaban batallas similares. Los hermanos Montero, cada uno a su manera, se habían convertido en constructores de puentes. En un viaje a Guadalajara, la ciudad natal de la madre de Amir, él e Isabela
Buscaron a los parientes lejanos de ella. Encontraron a una prima anciana que recordaba a Yasmín, la madre de Amir, como una muchacha llena de vida que soñaba con mundos lejanos. La mujer les mostró fotos antiguas y les contó historias de su juventud. Para Amir, fue como encontrar piezas perdidas de su propio rompecabezas. Lloró al sostener una foto de su madre a la misma edad que Isabela tenía cuando la conoció, sintiendo que el círculo de su vida finalmente se completaba. La historia de amor de Amir e Isabela, lejos de desvanecerse tras el felices para siempre, continuó siendo una asociación dinámica. Se desafiaban intelectualmente, se apoyaban emocionalmente y se reían a menudo, especialmente de lo absurdo de su primer encuentro. Su hogar no era un palacio, silencioso, sino un lugar lleno de libros, arte, música, debates animados y el sonido de sus hijos cambiando sin esfuerzo entre 3 idiomas. Era un microcosmos del mundo que habían luchado por crear. El éxito del modelo del Centro Cultural Mexicano Árabe inspiró proyectos similares en otras partes del mundo. Isabela y Amir fueron invitados a menudo como consultores para ayudar a establecer puentes culturales en ciudades con grandes poblaciones de inmigrantes. Su trabajo trascendió México, convirtiéndose en un modelo global de cómo la cultura y el arte pueden fomentar la comprensión y la cohesión social en un mundo cada vez más dividido. Años más tarde, una joven estudiante de Relaciones Internacionales entrevistó a Isabela para su tesis. Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo de su historia? ¿Evitaría los años de dificultad?, preguntó la estudiante. Isabela la miró con una sonrisa serena. No cambiaría ni un solo día, respondió. Cada momento de lucha, cada puerta cerrada, cada humillación fue un escalón. No se puede apreciar la vista desde la cima de la montaña sin conocer cada piedra y cada espina del camino que te llevó hasta allí. Mi historia no es a pesar de mis dificultades, sino gracias a ellas. En el 20º aniversario del centro, durante su tradicional escapada a la terraza, Amir le entregó a Isabela una pequeña caja. Dentro no había una joya, sino una llave antigua y oxidada. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Es la llave del armario de limpieza del piso 50 de la Torre Centinela, respondió él. La conseguí hace años, para que nunca olvidemos que las llaves más importantes no siempre abren las puertas más grandiosas, sino a veces, solo a veces, la puerta correcta. Isabela tomó la llave, su peso familiar y extraño a la vez. La sostuvo contra su corazón, un talismán de su increíble viaje. Miró a Amir, su compañero, su amor, el hombre que la había visto cuando era invisible. Y más allá, miró la Ciudad de México, un tapiz de millones de luces, millones de historias, y supo, con una certeza absoluta, que la suya, la de la limpiadora y el jeque, era simplemente una prueba de que el destino, a veces, escribe las historias más extraordinarias en los lugares más inesperados. El legado de Ricardo Vargas se disolvió en el olvido, un pie de página en la historia de una corporación. En contraste, el legado de Isabela Montero se inscribió en los cimientos de un edificio, en las páginas de los libros que publicó, en las carreras de los artistas que apoyó y en las vidas de las personas a las que inspiró. Demostró que un legado no se hereda ni se roba, sino que se construye día a día, con cada acto de coraje, cada decisión basada en la integridad y cada momento de empatía. La historia de sus hijos continuó el ciclo. La hija mayor, con la visión para los negocios de su padre y la pasión por la cultura de su madre, finalmente asumió un rol de liderazgo en la red global de centros culturales que habían inspirado. El hijo menor, con el talento artístico de su tío Mateo, se convirtió en un cineasta aclamado, creando películas que exploraban temas de identidad y pertenencia. La semilla plantada por Isabela y Amir había dado lugar a un bosque entero. Y así, la narración que comenzó en la tensa quietud de una sala de juntas, con una frase en árabe entendida por una sola persona inesperada, no termina. Se transforma,
se expande y se transmite a través de generaciones, porque la historia de Isabela y Amir no es solo sobre encontrar el amor o el éxito, es sobre el poder de ser visto, la valentía de hablar y la verdad universal de que dentro de cada persona, sin importar su uniforme o su estación en la vida, existe el potencial para cambiar el mundo, aunque solo sea comenzando por entender las palabras que nadie más puede.